Ahora le vamos a dar la palabra, por favor, a Luis. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos, muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí con Denise y con Juan en la presentación de este libro y, por supuesto, con los padres y los familiares de los muchachos desaparecidos. Es algo que me honra profundamente. Carlos Beristain ejerce múltiples oficios inusuales relacionados todos con el dolor nacido del abuso y de la injusticia. Él es al mismo tiempo terapeuta de tragedias colectivas, escriba riguroso de memoriales de agravios, mediador en procesos de paz, defensor de derechos humanos, acompañante de víctimas de la violencia y la tortura, espantamiedos, sanador de heridas de guerra no cicatrizadas y especialista en salud mental. Creo que lo único que no está en su currículum es solucionar conflictos matrimoniales. En un mundo sacudido por interminables y desgarradoras guerras y conflictos violentos, sus servicios profesionales han sido requeridos en multitud de países y regiones de África, Europa y América Latina. La lista es larga: Guatemala, Perú, Paraguay, Colombia, El Salvador, Ecuador, Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, el País Vasco, los Balcanes, Argelia, el Sahara Occidental y, por supuesto, México. Carlos es médico y doctor en psicología. Nació en el País Vasco. Su padre, Eugenio, integrante de una asociación católica antifranquista, dotado de una enorme capacidad de indignación, fue una referencia central en su posterior compromiso ético. Y según su amigo Sebastián de la Nuez, su madre Leonor le dio la parte del humor necesario para no amargarse ante tantas amarguras. En su educación política desempeñó un papel muy importante el cura de su barrio. En su juventud fue objetor de conciencia al servicio militar y miembro del movimiento de objetores de conciencia. Desde entonces es promotor de la acción no violenta. Él comenzó a trabajar en América Latina ya desde 1989 y en plena guerra civil en El Salvador efectuó un taller sobre atención a víctimas de la tortura. Sus credenciales profesionales pues son intachables. Conoce a profundidad las experiencias sobre las comisiones de verdad que se han formado en una gran diversidad de países y aún más ha sido asesor en algunas de ellas. Promueve la iniciativa Glencred, una experiencia que puso en contacto a víctimas de ETA, de los GAL, del Batallón Vasco Español y de los abusos policiales. Participó recientemente, no sé si lo sigue haciendo, seguramente sí, pero no nos lo cuenta, en el proceso de intermediación de paz en Colombia entre las FARC y el gobierno, y ha trabajado como perito para la evaluación psicosocial y médica en varios casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Carlos Beristain es, además de todas esas cosas, un personaje de la obra de Eduardo Galeano. Su voz, retomada en los trabajos del escritor uruguayo, su amigo y escucha hasta el final de sus días. Escritor él mismo, Beristain ha publicado más de 20 libros. El último, antes del tiempo de Ayotzinapa, que hoy presentamos, fue bautizado como Historia de Andares. Redactado con una prosa espléndida, recoge pequeños relatos a un tiempo conmovedores y dramáticos en los que cuenta sus vivencias en América Latina al lado de las víctimas de las peores atrocidades. En la presentación de ese libro, Galeano escribió que Carlos acompaña desde hace años la dura tarea de quienes tejen redes solidarias en tierras en donde nada es más barato que la vida humana. Sabe abrirse paso en la cerrazón de las selvas y descubre las ramas, a veces invisibles, de los árboles que nacen separados y se buscan para abrazarse. Tiene ojos capaces de verlos y nos ofrece palabras para celebrarlo. Esa descripción de Historia de Andares podría aplicarse perfectamente para el libro que hoy estamos presentando. El doctor Beristain es un gran conocedor de la problemática de los derechos humanos en México.
Mucho antes de involucrarse en el esclarecimiento del caso de Iguala, participó en talleres con familiares víctimas de desapariciones forzadas, fue juez en la sección mexicana del Tribunal Permanente de los Pueblos y estudió y dictaminó, hizo un estudio a profundidad del caso de la masacre de Acteal. La sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos en nuestro país, pronunciada al cabo de 3 años de sesiones y de miles de testimonios, se tituló precisamente A la sombra de Ayotzinapa y estableció que México es un reino de la impunidad donde hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores y violencia sexual sin abusadores. Con ese su saber a los hombros, Carlos advirtió desde mayo de 2012, más de 2 años y 4 meses antes del ataque en contra de los normalistas de Ayotzinapa, que para mantener cabalmente a las víctimas de la violencia en el país es fundamental que las instituciones reconozcan, en primer lugar, que existe un problema de inseguridad que no se puede atribuir solo al crimen organizado y que hay que dejar de cuestionar el origen o las actividades de quienes han padecido el delito. Por supuesto, nadie en el gobierno quiso escucharlo entonces, como parece no quererle oír ahora. A pesar de ello, o precisamente por ello, como integrante del GEI, Carlos Beristain fue víctima de una vergonzosa campaña de calumnias en la prensa mexicana, similar a la que sufrieron sus compañeras Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz. Fue acusado, por ejemplo, falsamente, de participar en un fraude de 9.5 mil millones de dólares, que se caiga como un cacho, ¿no? Fue denunciado también como un grave delito por hacer activismo en el Vaticano contra el gobierno mexicano y de cobrar en promedio 135,000 pesos. Y refiriéndose explícitamente a él, un digno heredero de Carlos de Negri, ¿no? Ese famoso y terrible periodista que con sus columnas sonaban a monedas cuando uno las escuchaba, cuando uno las leía, escribió que formaba parte de la banda de los sacaplata del caso de Iguala y del sindicato de juristas dedicado al lucro económico y al servicio de los intereses más oscuros. No es un texto de 1968, es un texto de apenas hace un par de años. Dicen que la venganza es un plato que se come frío, y más de un año después de los embustes en su contra, sin que ese sea su objetivo, Carlos Beristain se dispone a cobrarse las ofensas que él y sus compañeros y compañeras sufrieron por parte de ese periodismo canalla. Su desquite tiene formato de libro, y los argumentos que usa para desnudar a los herederos también de un tal Roberto Blanco Bueno son, como dijo el clásico en 1988, claros, contundentes e inobjetables. Expuestos en el tiempo de Ayotzinapa con elegancia y sobriedad, poniendo por delante la fuerza de la verdad, Carlos desmonta fehacientemente el origen y los intereses detrás de la campaña contra los integrantes del GIEI. Carlos escribe y habla desde un lugar preciso, desde la aflicción de las víctimas. No pretende una objetividad que no existe en ningún lado. Y nos dice que sin entender el dolor de la desaparición forzada, no hay investigación posible ni relación con los familiares que la acompañan. Y lo hace entonces escuchando a las víctimas. Es un gran escuchador, un gran oidor de historias y de dolores. Y lo hace, dice, por ejemplo, en un momento en el que está en duda la palabra de los estudiantes normalistas, dice Carlos: está claro para mí que los estudiantes dicen la verdad y que ellos no fueron a boicotear un acto político. Desde ahí es de donde él nos habla a lo largo de todo el libro. El tiempo de Ayotzinapa es, de muchas maneras, un libro de libros, un texto en el que discurren y se engarzan organizados diferentes relatos alrededor de un eje común, el de la noche de Iguala. De entrada, esa crónica
da la impresión de ser una especie de nueva divina comedia que nos conduce a través de los círculos del infierno de la desaparición forzada en nuestro país. Como las grandes obras históricas clásicas, este libro es también un libro de viajes que cuenta las aventuras, perdón que lo diga así, pero pues eso es lo que aparece a lo largo de todo el relato, ¿no?, de 5 investigadores extranjeros, ¿no?, ubicándose en medio de la política mexicana, imagínense, de esos pantanos, ¿no?, y que tienen que viajar por las agrestes comarcas guerrerenses, pero peor aún, ¿no?, a través del territorio hostil de las instituciones policiales y de la justicia mexicana y de los sótanos de nuestro periodismo. Es pues una travesía que el escritor recorre de manera muy recurrente, apoyándose en la descripción de los adentros y de los horrores, no solo de nuestro país, sino también de la España franquista, de lo que sucede o sucedió en América Latina, particularmente Guatemala, de África, que él conoce, como decíamos, de primera mano. A su manera, El tiempo de Ayotzinapa es también un pequeño tratado de política y de diplomacia azteca, de una política que en algunas ocasiones se asemeja a un teatro de sombras japonés y en las que otra parece un ejercicio de prestidigitación. Sobre Ayotzinapa se han escrito libros excelentes que recuperan la voz de los padres de familia y de los estudiantes, o que documentan hasta donde se puede hacer la historia de lo sucedido. Pero me parece que hasta ahora no se había publicado ningún libro que nos contara de manera simultánea las dos caras de la luna, la cara del poder y la cara de las víctimas. Creo que El tiempo de Ayotzinapa lo hace, presentando ese arriba y ese abajo de manera simultánea. Y como si fuera un trabajo de un informe de campo antropológico, describe los modos de ser, imagínense, de los funcionarios mexicanos, sus rituales vacíos, la forma en la que se desplazan en las recámaras del poder como si fueran fantasmas, el trato despreciativo que brindan al México de abajo. Pero al mismo tiempo, Carlos recupera el mundo de las víctimas, sus sueños, sus pesadillas, su vida cotidiana, su enorme fibra moral. Y finalmente, a ratos, El tiempo de Ayotzinapa parece ser también una novela policíaca en la que los especialistas deben luchar una y otra vez en contra de la capacidad de esconder la verdad por parte del Estado y en contra de los pactos de silencio hechos de la complicidad y de la ideología, como se muestra, por ejemplo, en películas como Mississippi en llamas. Se trata de un relato de la serie negra en la que aparecen retratados con gran fidelidad nuestros nuevos héroes cívicos, que nada tienen que ver con los beneficiarios de las medallas Belisario Domínguez y demás porquerías que regala el Congreso. Me refiero a los padres y madres de los 43 desaparecidos y a los normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos. En distintos momentos, Beristain ha citado a Hannah Arendt para explicar el sentido de su trabajo. Hay tiempos históricos, escribió la filósofa alemana, raros periodos intermedios en los que el tiempo está determinado tanto por las cosas que ya no son como por cosas que todavía no son. En la historia, estos intervalos han demostrado en más de una ocasión que pueden contener el momento de la verdad. A su manera, el premio León Felipe de Derechos Humanos, porque Carlos es ese premio, ha mostrado ser el partero que nos ayuda a dar luz a esos momentos de verdad. El tiempo de Ayotzinapa es un formidable retrato de uno de esos tiempos históricos. Gracias, padres y madres de familia que están aquí presentes, por mostrarnos cada día la fuerza de la dignidad. Gracias, Carlos, por escribir esta carta en forma de libro, como tú dices, y recordarnos, como lo hicieron una y otra vez tantas gentes en el mundo, que nos faltan 43. Nos faltan 43. Muchas gracias.
Ahora le doy la palabra a Denise Dressel. Muchísimas gracias, Luis.